Cuando escuchamos la palabra bruja, muchos imaginamos mujeres con escobas, sombreros puntiagudos y magia negra. Pero la historia real es mucho más fascinante y a veces completamente diferente. Hoy vamos a descubrir quiénes fueron algunas de las brujas más famosas de la historia, qué hacían realmente y cómo la cultura popular distorsionó su legado. Te aseguro que después de este vídeo no volverás a ver la palabra bruja de la misma manera. Si aún no me conoces, soy Alina y en este canal exploramos la brujería desde la historia, la práctica consciente y el respeto por la práctica real. Y hoy vamos a adentrarnos en las vidas de mujeres que fueron llamadas brujas, muchas veces perseguidas injustamente, pero que dejaron un legado increíble sobre medicina, astrología y poder femenino. Así que si quieres conocer quiénes fueron las brujas más famosas de la historia y lo que realmente hicieron, ya sabes, ponte cómodo, agarra tu café, agua, té o lo que te apetezca y comenzamos este viaje por la historia. Pero, ¿qué significa realmente ser una bruja? Cuando escuchamos la palabra bruja, casi de inmediato se nos viene a la mente la imagen de mujeres con escobas, sombreros puntiagudos, verruga y magia negra. Pero en la historia real, nada de esto era cierto. Durante siglos la palabra bruja se usó como etiqueta peyorativa para controlar, para insultar, para discriminar y para perseguir a mujeres independientes y sabias. No era un título de poder, muchas veces era un arma de miedo y de opresión. La mayoría de las personas acusadas de brujería eran mujeres que ayudaban a sus comunidades, como curanderas, como parteras, que conocían de plantas medicinales, enseñaban rituales de protección y de sanación. Tenían conocimientos sobre astrología y sobre los ciclos de la naturaleza. Por ejemplo, en pueblos del siglo XVI, una mujer que ayudaba a dar a luz sin riesgos o que preparaba remedios para enfermedades comunes podría ser llamada bruja, simplemente por ser independiente o sobresalir del resto de la comunidad. Estas mujeres eran sabias, eran valientes y eran necesarias, pero la sociedad patriarcal de la época veía sus conocimientos como una amenaza. Imagina esto, una mujer que sabe curar, que enseña a otras mujeres y que protege a su comunidad. Y de repente los vecinos la acusan de brujería por miedo, por envidia o por prejuicios. Esta fue la realidad de muchas brujas famosas en la historia. Por eso, ser llamada bruja en la historia no era un acto de poder, era una forma de silenciar a las mujeres que no se ajustaban a las reglas del sistema. Y aquí viene la parte más fascinante. Lo que hoy conocemos como magia negra, hechizos y rituales siniestros, en muchos casos no existían. Lo que había era conocimiento práctico y espiritual, usado para curar, para proteger y para empoderar. Entonces, cuando hablamos de brujas famosas, es importante recordar esto. No eran mujeres malévolas ni excéntricas, eran mujeres con conocimiento, con intuición y con poder que la sociedad intentó borrar. Y entender esto es clave antes de entrar en sus vidas y en sus historias, porque nos permite verlas con respeto,
con admiración y con conciencia, y no con los prejuicios que la cultura popular nos heredó. Y ahora que entendemos qué significaba realmente ser llamada bruja, vamos a conocer algunas de las mujeres más famosas de la historia y lo que realmente hacían. Y empezamos con Circe, la hechicera de la mitología griega. Aunque es un personaje mitológico, Circe ha influido profundamente en cómo entendemos la brujería. A Circe la llamaron peligrosa porque sabía mezclar hierbas. La llamaron monstruo porque no obedecía ni a dioses ni a mortales. Pero nadie le preguntó por qué aprendió brujería. Circe vivía sola en la isla de Ea. No atacaba ni reinos ni buscaba poder. Su magia era defensiva, no ambiciosa. Los hombres llegaron a su isla y venían con intenciones, venían con hambre, venían con miedo y venían con violencia. Ella no los convirtió en bestias, solo reflejó su verdadera naturaleza. En muchos relatos, Circe es recordada como una hechicera cruel, pero pocas veces se menciona que devolvió la forma humana a los hombres y ayudó a Odiseo a continuar su viaje. Circe, si hubiera sido hombre, la habrían llamado sabio. Si hubiera sido hombre, hubiera sido un dios y lo habrían temido en silencio. Pero fue mujer y por eso fue bruja. Circe representa a todas aquellas mujeres que fueron incomprendidas, que fueron castigadas o que fueron temidas por sus conocimientos. No fue una bruja malvada, fue una mujer libre. Y es que la historia no siempre condena a las verdaderas villanas, pero sí a quienes se atreven a saber demasiado. Circe era hija del dios Helios y de la ninfa Persé, experta en hierbas y en pociones. Ulises acudió a ella para recibir consejos y protección. Circe representa algo que muchas brujas reales también tenían, que era conocimiento profundo de la naturaleza, poder sobre la energía y la capacidad de transformar la vida de otros sin dañarlos. Lavoisin en Francia en el siglo XVII. Catherine Monvoisin, conocida como Lavoisin, vivió durante el reinado de Luis XIV. Era curandera y era consejera. Realizaba rituales de amor, de protección y de fortuna usando perfumes, pociones y símbolos. Lavoisin fue una figura histórica real muy famosa en Francia, vinculada a crímenes, a magia y a escándalos en la corte de Luis XIV. Lavoisin era el apodo de Catherine Monvoisin, nacida en 1640 en París. Fue conocida como adivina, bruja, partera, proveedora de abortos y especialmente envenenadora profesional. Empezó como adivina y como quiromante para poder ganarse la vida tras el fracaso en el negocio de su marido. Poco a poco amplió su oferta a servicios más peligrosos: pociones, afrodisíacos, abortos clandestinos, venenos, etc. Su clientela incluía importantes miembros de la aristocracia francesa, lo que la hizo una figura influyente y peligrosa en París. Lavoisin se convirtió en la figura central del famoso asunto de los venenos, el Affaire des Poissons, un enorme escándalo criminal entre 1677 y 1682 en la corte de Luis XIV de Francia. Este caso implicó a muchísimos nobles y reveló una red de comerciantes de venenos, abortos y brujería. La policía parisina, bajo la dirección de Gabriel de Le Rayner, investigó esta red y estableció un tribunal especial llamado Chambre Ardente para juzgar aquellos delitos. Lavoisin fue arrestada el 12 de marzo de 1679 y pasó muchos meses presa. El 22 de febrero de 1680 fue condenada por brujería y envenenamiento y quemada en una hoguera en París. Durante el juicio y las investigaciones posteriores,
se divulgaron historias sensacionalistas, como que Lavoisier preparaba venenos con ingredientes extraños, incluso se hablaba de sangre infantil en ciertas ceremonias y que había facilitado misas negras para la amante del rey, Madame de Montespan. Estas acusaciones, aunque eran basadas en testimonios extraídos bajo tortura y muy cuestionables y discutidos por los historiadores posteriormente, pero contribuyeron al mito negro que rodea a la figura de Lavoisier. ¿Pero por qué es conocida hoy en día? Pues Lavoisier no es solo un personaje histórico, sino que a menudo aparece en libros, en películas y en series ambientadas en la corte del Rey Sol, como un símbolo de la mezcla entre la superstición, el poder y el crimen en el antiguo régimen francés. Muchos historiadores creen que gran parte de la persecución que sufrió Lavoisier fue para silenciar a mujeres que tenían poder e influencia en la corte, no porque fueran malas. La historia de Lavoisier nos deja un ejemplo claro. La magia femenina y la sabiduría podían ser vistas como una amenaza por quienes querían el control. Agnes Sampson, la sabia de Escocia. Agnes Sampson fue una curandera y partera escocesa del siglo XVI que quedó tristemente inmortalizada como una de las víctimas más conocidas de los juicios de brujería de North Berwick, en Escocia. Agnes vivió en Netherkin, en East Lothian, Escocia, y era conocida en su comunidad como la Wise Wife of Keith, la mujer sabia de Keith, una mujer mayor, viuda y respetada por sus habilidades curativas y como partera. En esta época, los conocimientos de medicina tradicional y de hierbas a menudo se confundían con brujería, y en un contexto marcado por la superstición y el miedo, a finales del siglo XVI Escocia vivió una ola de acusaciones de brujería tras fuertes tormentas que impidieron el regreso del rey Jacobo VI desde Noruega con su esposa Ana de Dinamarca. Se pensó que estas tormentas habían sido causadas por hechicería. Así que varias mujeres fueron detenidas y torturadas para obtener confesiones. Muchas mencionaron reuniones nocturnas con el diablo y supuestos complots para hacer daño al futuro rey. Agnes fue acusada de brujería por otra mujer, Gillis Duncan. Bajo tortura, obviamente, esta mujer confesó y fue arrestada junto con otros sospechosos. Fue llevada ante el rey Jacobo VI y después de negarse a confesar, fue sometida a brutales torturas. La raparon, le colocaron la famosa brida de bruja, la ataron a la pared y la privaron del sueño hasta que terminó confesando múltiples cargos. Según los registros históricos, afirmó haber participado en reuniones de brujas y conjuraciones e incluso llegó a revelar detalles privados para impresionar al rey. Fue ejecutada el 28 de enero de 1591, aunque en algunos textos he encontrado que fue el 16 de enero, pero bueno, fue en Edimburgo y fue estrangulada y luego su cuerpo fue quemado en una hoguera como una bruja condenada. La historia de Agnes Sampson es un ejemplo del miedo y de la superstición que alimentaron las cacerías de brujas en Europa, especialmente en Escocia, donde entre 4.000 y 6.000 personas fueron acusadas en ocasiones posteriores de brujería. Su figura ha pasado a la leyenda porque se dice que su fantasma aún vaga por el palacio de Holyrood, en Edimburgo. Lo más importante aquí no es la acusación, sino el contexto. Mujeres como Agnes, respetadas en sus comunidades por sus conocimientos, eran señaladas como chivos expiatorios cuando la sociedad buscaba explicaciones simplistas a fenómenos complejos
como tormentas o enfermedades. Tituba en Salem, colonia de Massachusetts, en 1692, una tranquila comunidad puritana de Nueva Inglaterra, comenzó a ocurrir episodios que hoy se interpretan como histeria colectiva. Tituba fue una mujer esclavizada en el siglo XVII que vivía con el reverendo Samuel Parris en Salem, en la colonia de la Bahía de Massachusetts. Su origen exacto no se conoce con certeza. En los documentos contemporáneos se la describe simplemente como india, lo que ha llevado a que haya debates entre los historiadores. Muchos creen que era de origen indígena, sudamericano o caribeño. Aunque se han hecho muchas otras teorías, el caso es que en 1692 en Salem comenzó una ola de acusaciones de brujería tras comportamientos extraños de varias niñas, entre ellas Betty Parris y Abigail Williams. Las niñas acusaron primero a Tituba de practicar la brujería, junto con Sarah Wood y Sarah Osborne. Tituba fue la primera persona acusada oficialmente en los juicios. Bajo coacción y tras ser golpeada brutalmente y torturada, confesó que había hablado con el diablo y practicado brujería, describiendo visiones con animales y con criaturas demoníacas e incluso implicando a otras personas como brujas. Su confesión fue clave para que las acusaciones se intensificaran y se abrieran muchos más casos por brujería en la comunidad de Salem. A diferencia de muchas de las personas acusadas que fueron ahorcadas, Tituba sobrevivió, en parte porque tras confesar fue enviada a prisión en Boston. Pasó más de un año en la cárcel y finalmente un comprador anónimo pagó su fianza y la compró, como se hacía en esa época con las personas esclavizadas. Y de ahí se le pierde el rastro, desapareció de todos los registros históricos. En obras como The Crucible de Arthur Miller y novelas posteriores, Tituba ha sido retratada de formas muy distintas, a veces como una mujer de Barbados con conocimientos de vudú, aunque no hay evidencia histórica de que practicase tales rituales. Su figura se ha convertido en un símbolo de injusticia, de racismo y de persecución en los juicios de Salem. Sea como fuere, era una mujer esclavizada, propiedad del reverendo Samuel Parris. Ella practicaba rituales tradicionales de su cultura y buscaba, según algunas crónicas, aliviar supuestas enfermedades infantiles mediante remedios y prácticas populares con hierbas. Cuando las niñas de la familia empezaron a comportarse de forma extraña, entrando en la pubertad, pues la comunidad puritana atribuyó estos comportamientos a brujería. Y Tituba fue acusada injustamente, golpeada y forzada a confesar haber practicado magia satánica. No solo eso, su confesión bajo presión también desencadenó una ola de acusaciones contra otros vecinos, muchas veces por disputas personales o por prejuicios sociales. A pesar de que no fue ejecutada, pero su reputación sí quedó totalmente manchada y pasó a la historia como símbolo de la ignorancia y del miedo. Y estos símbolos pueden destruir además vidas, y su reputación y su vida quedó totalmente arruinada. María Sabina, curandera mazateca en Oaxaca. María Sabina Magdalena García nació el 22 de julio de 1894 en la Sierra de Mazateca de Oaxaca, en México. Era ampliamente reconocida en su comunidad por sus conocimientos de medicina tradicional y espiritualidad. Se convirtió en una figura clave del chamanismo y de la medicina indígena mexicana, gracias al uso ceremonial de hongos psicodélicos, que ella llamaba los niños santos. Los hacía en rituales de sanación llamados veladas. Las veladas eran ceremonias en las que María Sabina guiaba a personas mediante el uso de los hongos sagrados.
Estas sesiones se realizaban en la oscuridad y con cantos en lengua mazateca, buscando una purificación espiritual y la curación de males físicos o emocionales. Ella no veía en estos hongos una droga, era una herramienta sagrada de su cultura para la conexión con el espíritu y con el conocimiento ancestral. En 1955, el banquero estadounidense Robert Gordon Watson visitó a María Sabina y participó en una de sus veladas. Posteriormente publicó un artículo en la revista Life en 1957 relatando la experiencia, lo que atrajo la atención internacional hacia ella y hacia sus prácticas. Este artículo fue la clave para que personas de todo el mundo, incluidas figuras del movimiento contracultural de los años 60 y 70, como músicos, artistas y buscadores espirituales, viajaran a México en busca de experiencias místicas con los hongos. Pero la fama trajo consecuencias, y consecuencias muy complejas. Y aunque María Sabina ganó reconocimiento mundial, apenas recibió beneficios económicos, y su comunidad se enfrentó a cambios debido al turismo y a las visitas masivas extranjeras que no comprendían el contexto cultural. Algunos relatos nos hablan de que hubo visitas de artistas famosos, miembros, por ejemplo, de los Beatles u otros músicos, aunque muchas de estas historias forman también parte de los mitos populares y no siempre están documentadas. Pero, sea como fuere, María Sabina es vista hoy como una figura simbólica de la sabiduría indígena, un puente entre las tradiciones ancestrales y la antropología moderna, la etnobotánica y el interés por el potencial terapéutico de los enteógenos. En reconocimiento a su impacto cultural y científico, recientemente una nueva especie de luciérnaga descubierta en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, fue nombrada Pothinus María Sabina en honor a esta mujer. María Sabina no era una bruja en el sentido peyorativo de la historia europea. Era una chamana, era sabia y era curandera, una chamana ancestral. María Sabina nunca buscó fama ni beneficio personal y falleció viviendo bastante en la pobreza en pueblos humildes en 1985, pero dejando un legado ancestral reconocido incluso en el día de hoy. Y obviamente en España también tenemos nuestras brujas famosas. Agustina de Toledo, aunque sobre Agustina de Toledo no hay demasiados registros históricos con este nombre específico, pero sí podemos contextualizar la persecución de mujeres sabias y de curanderas en España, donde muchas mujeres con prácticas médicas o espirituales fueron acusadas de brujería o de herejía. Ciudades como Toledo fueron epicentros de inquisición y de temor social hacia mujeres que ejercían la medicina tradicional, la herbolaria y la sabiduría popular. La historia de España está llena de casos donde la existencia de hierbas, rituales y medicina popular eran malinterpretadas por las autoridades religiosas, transformando sanadoras reales en brujas peligrosas. Las brujas de Zugarramurdi en Navarra es uno de los casos más conocidos. La localidad de Zugarramurdi en los Pirineos navarros es probablemente el escenario más famoso de juicios de brujería en España. Ahí, a principios del siglo XVII, la Inquisición española inició un gran proceso contra supuestos practicantes de brujería que incluían aquelarres en las cuevas locales. En este contexto surgen varias mujeres acusadas que han pasado a la historia. María de Zozaya y Aramendi, acusada de liderar un aquelarre y de hechicería en Rentería, Navarra. Confesó diversas prácticas y afirmaciones fantásticas como transformarse en liebre para entorpecer a un cazador. Murió en prisión y sus restos fueron quemados en un auto de fe. María Baztán de Borda fue una de las pocas ejecutadas en el proceso de Zugarramurdi,
Murió en la hoguera en Logroño en 1610 y formaba parte del pequeño grupo de acusados que no se arrepintieron ante la Inquisición. María de Arburu, otra acusada que también fue condenada y ejecutada por brujería en el mismo proceso de los juicios del País Vasco. Graciana Sarra, inglesa, acusada de brujería, también ejecutada en un auto de fe el 1 de noviembre de 1610 en Logroño. Graciana de Barranechea, es que me cuestan un montón estos nombres, que fue acusada de liderar prácticas de adoración al diablo y que murió en prisión, y su figura quedó ligada a las leyendas de la zona. Estos procesos son parte de los juicios de las brujas más importantes de España, donde miles de personas fueron investigadas, aunque solo unos pocos realmente fueron ejecutados. Además de Zugarramurdi, otras regiones de España tuvieron también sus casos y sus leyendas vinculadas a las brujas o a las curanderas. Ana María la Llovera en Llanes, Asturias, figura legendaria vinculada a habilidades sobrenaturales, como controlar manadas de lobos para ayudar a los vaqueros asturianos. Brujería y tradición popular de nuevo, donde no todas las brujas históricas eran acusadas legalmente. En muchas regiones, sobre todo en Galicia y en otras áreas rurales, las curanderas y las sabias populares fueron consideradas brujas por la cultura local o por la Iglesia en distintos momentos de la historia. El folclore español está lleno de mitos de brujas que sanaban, que hacían hechizos o que controlaban la naturaleza, aunque no siempre hubo procesos judiciales formales. Todas esas historias nos muestran algo esencial. La mayoría de las mujeres acusadas de brujería fueron curanderas, fueron sanadoras, parteras y sabias locales. Fueron perseguidas no por su magia oscura, sino por ignorancia, por miedo o por intereses políticos. Sus conocimientos tenían valores reales en medicina natural, rituales de transición, de sanación comunitaria y de sabiduría espiritual. Y ahora que conocemos quiénes eran estas mujeres y el contexto en el que vivieron, vamos a ver qué hacían realmente, porque la realidad es muy diferente a la imagen que la cultura popular nos vende. Número 1. Curanderas y medicina. Muchas de estas mujeres eran sanadoras de sus comunidades. Preparaban remedios a base de hierbas para fiebres, dolores, heridas, guiaban partos y nacimientos, asegurando la supervivencia de las madres y de los hijos en épocas en que no había hospitales. Enseñaban prácticas de higiene y de cuidado que prevenían enfermedades. Por ejemplo, Agnes Sampson conocía plantas locales y remedios para dolencias comunes, mientras que Agustina de Toledo y muchas otras mujeres en España eran buscadas por sus vecinos para curar males que la medicina oficial no entendía o que no podían acceder a esa medicina. Su conocimiento era práctico, era científico y era espiritual a la vez también, aunque en su tiempo se llamara brujería. Número 2. Rituales de protección y guía espiritual. Estas mujeres también eran guardianas espirituales de sus comunidades. Realizaban rituales de protección para los hogares, para las cosechas, para las familias. Enseñaban símbolos, amuletos y encantamientos para alejar la mala suerte o la envidia. Ayudaban a interpretar sueños, señales de la naturaleza y sus ciclos lunares para tomar decisiones importantes. María Sabina, por ejemplo, realizaba ceremonias llamadas veladas con hongos sagrados. No eran hechizos de poder, sino eran rituales de sanación y de comunión con la naturaleza para resolver problemas físicos y espirituales de quienes acudían a ella. Número 3. Educación y transmisión de conocimiento. Enseñaban a otras mujeres sobre hierbas, sobre astrología, sobre la naturaleza, sobre las protecciones espirituales. Eran mentoras y eran guías en sociedades donde la educación en las mujeres era limitada. Su práctica les permitía también el conocimiento ancestral
y que ese conocimiento se transmitiera de generación en generación, asegurando así la supervivencia cultural. En Salem, por ejemplo, Tituba enseñaba rituales afrocaribeños, aunque la sociedad puritana lo considerara malévolo. Su intención era guiar y proteger y sanar, y la diferencia entre la bruja y la criminal estaba en la percepción de la comunidad, no en los actos. Número 4. Conexión con la naturaleza y con el cosmos. Estudiaban los ciclos de la luna, los astros, las estaciones, para así planificar los cultivos, los rituales o las emociones. Comprendían la energía de las plantas, de las piedras y de los elementos naturales para armonizar el entorno. Su magia estaba profundamente ligada a la vida diaria, no al espectáculo ni a la fantasía. Por eso, cuando escuchamos la palabra bruja, deberíamos pensar en mujeres con conocimientos ancestrales, poderes curativos y sabiduría sobre la vida y la naturaleza, que más que en caricaturas de escobas y de sombreros puntiagudos. Estas brujas famosas nos enseñan que la magia real es ética, consciente y útil. El poder femenino trasciende la superstición y deja un legado histórico. La sociedad suele transgiversar lo que no comprende, pero el conocimiento verdadero permanece. Y ahora te quiero hablar de cómo la imagen de la bruja se transformó en un mito y en cómo la literatura, el cine y la cultura popular cambiaron para siempre nuestra percepción de estas mujeres sabias, porque hasta ahora hemos visto quiénes eran estas brujas históricas, sus conocimientos, sus prácticas y el contexto en el que vivieron. Pero ¿cómo pasamos de mujeres sabias y curanderas a la imagen de bruja malvada que conocemos hoy en día? Pues número 1, la caza de brujas y la demonización. Durante los siglos XV al siglo XVII, en Europa y en las colonias americanas, las autoridades religiosas y políticas comenzaron a perseguir a las mujeres sabias. El miedo a la independencia femenina, a la medicina popular y a la espiritualidad autónoma llevó a que cualquier mujer con conocimientos fuera acusada de brujería. Las historias de maldades, de pactos con el diablo, de hechicería negra, comenzaron a ser herramientas de control social, más que hechos reales. Por ejemplo, Agnes Sampson fue torturada y ejecutada por conspirar contra el rey, mientras lo que en realidad ofrecía eran remedios y protección a su comunidad. Tituba fue manipulada para confirmar la histeria en Salem. La realidad de estas mujeres fue distorsionada por miedo, por ignorancia y por poder. Número 2. La literatura, el cine y la cultura popular. En los siglos XIX y XX, novelas, cuentos y películas reforzaron la imagen de la bruja con sombrero puntiagudo, escoba y poderes malévolos. La cultura popular se centró en el espectáculo, en el miedo y en la fantasía, olvidando la sabiduría real de estas mujeres. Incluso hoy, muchos piensan que las brujas históricas eran malvadas, cuando en realidad eran curanderas, eran maestras, eran guardianas de conocimiento. Y es muy interesante también cómo el cine y la televisión y los libros también transformaron lo que era una práctica ética y comunitaria en algo místico, en algo peligroso y sensacionalista. Número 3, la reapropiación y la valoración cultural. Hoy en día muchas personas buscan recuperar la verdadera esencia de la brujería, conectando con la historia de estas mujeres y de sus prácticas. Las brujas actuales suelen enfocarse en sanación, autocuidado, conexión con la naturaleza, sabiduría ancestral, desarrollo espiritual consciente. Y esto es un acto de justicia histórica. Reconocer que las brujas reales eran guardianas de conocimiento y que la brujería auténtica nunca fue malvada, solo incomprendida.
Así que la próxima vez que pienses en brujas famosas, recuerda, no eran caricaturas de miedo, eran mujeres valientes, mujeres inteligentes y necesarias para sus comunidades. La sociedad les negó justicia y las transformó en mitos, pero su legado sigue vivo. Y aquí es donde tú puedes hacer la gran diferencia. Investiga, respeta y aprende de la verdadera historia de la brujería y no de los mitos creados por el miedo. Y hasta aquí nuestro viaje por la historia de las brujas, mujeres sabias, mujeres valientes y llenas de conocimiento cuyo legado la sociedad quiso borrar, pero que hoy podemos rescatar y entender en su verdadera dimensión. Quedan muchas mujeres en el tintero, pero el vídeo tiene que durar lo que tiene que durar. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir descubriendo la historia real de la brujería, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte nada y todas esas cosas. También me encantaría saber tu opinión. ¿Conoces historias de brujas, curiosidades o experiencias mágicas que quieras compartir? Déjamela en los comentarios, que me va a encantar como siempre leeros. Y si quieres apoyar mi canal, pues dale like, suscríbete, comparte y todas esas cosas. Te invito a que te unas también a esta comunidad de brujas y de brujos curiosos que buscan conocer la verdad detrás de los mitos. Recuerda, la magia y la sabiduría ancestral siguen vivas. Solo necesitamos abrir los ojos y aprender de ellas. Nos vemos en un próximo vídeo y que la curiosidad y la magia te acompañen siempre. Muchísima luz. Chao.